Buenas tardes, Luciana. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Buenas con todos, muchachos. Buenas tardes, muy buenas tardes con todos. A ver. Muy bien, entonces, nuevamente, muy buenas tardes con todos, muchachos. Nos reencontramos para trabajar semana 16 y semana 17, ¿no? Tenemos semana 16 y 17 para trabajar, que son básicamente casi los dos últimos, ¿no? Casi los dos últimos porque quedaría todavía un tema más que es resolución de triángulos y son básicamente ya la parte final del ciclo regular, ¿no? Vamos a empezar primero con funciones trigonométricas inversas porque se ha vuelto a colocar en el prospecto de admisión, en el prospecto ahora nuevamente aparece inversas, se había quitado previamente y luego se volvió a colocar. Así que vamos a trabajar primero lo que corresponde a inversas y ya luego vemos lo que corresponde a ecuaciones trigonométricas, ¿no? Que es la última parte de la clase de hoy. Ya, muchachos, entonces arrancamos. Muy bien. En el caso de funciones trigonométricas inversas, hay toda una teoría algebraica de fondo que uno tiene que tener en consideración. Por eso es muy importante que cuando uno ya va a tocar este tema en álgebra, por ejemplo, se haya visto ya funciones inversas, porque la teoría que se ve en álgebra sirve bastante para explicar lo que ocurre en trigonometría. Y lo que ocurre básicamente es eso, ¿no? Cuando uno habla de funciones inversas, para que una función tenga inversa, la función debe ser biyectiva. Para que una función tenga inversa, esta función debe ser biyectiva. Debe ser suryectiva y debe ser inyectiva. Estas son las dos condiciones para que nuestra función sea biyectiva y si la función es biyectiva, entonces la función tiene inversa. Pero hay un problema con las funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas inversas, o perdón, las funciones trigonométricas directas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ninguna de las seis funciones trigonométricas directas es inyectiva. Al menos en su dominio completo, en su dominio normal, ninguna de ellas es inyectiva. ¿Y cómo lo compruebo, profesor? Bueno, una función inyectiva tiene una definición formal, pero al menos como un método práctico lo que se puede hacer es trazar una recta horizontal, trazo una recta horizontal, y esta recta horizontal tiene que cortar a lo más en un punto, como máximo en un punto. Si esta recta horizontal corta a la gráfica de mi función en un punto, entonces es una función inyectiva. Es una forma gráfica de demostrar si una función es o no es inyectiva. Y entonces, con esto que acabamos de explicar, uno rápidamente puede deducir que ninguna de las funciones trigonométricas es inyectiva. Porque, por ejemplo, cuando yo grafico la función seno, esta es la gráfica de la función seno,
Y eso que no es toda la gráfica, solamente es una pequeña porción que es de 0 hasta 2pi, pero ustedes saben que esta gráfica tiene que continuar desde menos infinito hasta más infinito, porque el dominio del seno son todos los reales. Y aquí a simple vista se ve que cuando yo trazo mi recta horizontal, la recta horizontal corta a la gráfica de la función seno en más de un punto. Entonces, de arranque yo les digo, ¿saben qué? Las funciones trigonométricas directas no son inyectivas. Al menos considerando su dominio completo, por ejemplo, en el caso del seno, todos los reales, no es una función inyectiva. Si no es inyectiva, no es biyectiva. Si no es biyectiva, no tiene inversa. Profe, entonces las funciones trigonométricas no deberían tener inversa. Si es que consideramos el dominio completo, no deberían tener inversas. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que una función trigonométrica tenga inversa? Se le acota, se reduce su dominio, se restringe su dominio. Se restringe a un intervalo en el cual la función sí sea inyectiva. Y si es inyectiva, bueno, a la vez suryectiva va a ser biyectiva y en consecuencia va a tener inversa. Entonces, lo que vamos a pasar a explicar es cuál es el intervalo que se va a escoger para cada una de las funciones trigonométricas, porque la verdad es que hay un montón de ellos. Si yo, por ejemplo, te grafico esta función que es la función seno, en este intervalo que voy a delinear de color verde, esta porción de aquí, ahí la función seno es inyectiva. Si yo solamente considero esa porción de color verde, cuando trazo toda recta horizontal corta la gráfica en solamente un punto. Y de repente alguno de ustedes me dice, profe, pero acá hay otro. En este otro intervalo la función seno también es inyectiva, porque toda recta horizontal corta la gráfica de la función en un punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar a ver a continuación? Vamos a ver cuál es el intervalo que se debe de considerar para cada una de las funciones principales, seno, coseno y tangente, para que la función sea inyectiva, ¿no? Entonces, empezamos. Empezamos con la función seno. Ya, en el caso de la función seno, que está definida por la regla de correspondencia f de x igual a seno de x, ya sabemos que si consideramos todo el dominio, que son todos los reales, no sería inyectiva nuestra función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restringir su dominio. Vamos a restringir el dominio de esta función en un intervalo en el cual la función sí sea inyectiva. Profe, pero hay un montón de intervalos, sí es cierto. Pero de todo ese montón hay un intervalo que se conoce con el nombre de intervalo principal, que es básicamente el intervalo que vamos a escoger porque se trabaja de forma homogénea y todos trabajan con este intervalo, ¿no? Que es el intervalo de menos pi medios a pi medios. De menos pi medios a pi medios. Este es entonces, muchachos, el intervalo que se va a escoger para trabajar a esta función seno. Y vamos a verificar si en ese intervalo realmente la función es inyectiva. Y quiero que ustedes observen que en ese intervalo toda recta horizontal corta la gráfica de la función en un solo punto, lo cual estaría confirmando que efectivamente en este intervalo la función es inyectiva, ¿no? Y si es inyectiva, pues tiene inversa. Si es inyectiva, también va a ser suryectiva. Bueno, en este caso también es suryectiva. Es biyectiva y en consecuencia la función tiene inversa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy considerando? Lo que yo estoy considerando es que el dominio de la función seno ya no va a ser todos los reales, porque si no, no sería inyectiva, sino que el dominio que estoy considerando va a ser de menos pi medios hasta pi medios. Ese es el dominio que yo voy a considerar. Estoy acotando el dominio para que la condición de inversa sea cierta. Y la pregunta sería, en este intervalo, ¿cuál es el rango de la función? Para este intervalo escogido, que es de menos pi medios a pi medios,
En menos pi medios se alcanza el menor valor del seno, que es -1, y en pi medios se alcanza el mayor valor del seno, que es 1. Entonces, muchachos, en este intervalo, el rango de la función seno va a ser desde -1 hasta 1. En este intervalo que se escogió de menos pi medios a pi medios, eso va a ser cierto para el rango y para el dominio. Pero esto va a ser para la función directa. Lo que vamos a hacer a continuación es convertir esto en la función inversa. ¿Y qué ocurre cuando yo construyo mi función inversa? Bueno, cuando yo construyo a la función inversa, en primer lugar, el dominio de la función directa se convierte en el rango de la función inversa. El rango de la función inversa ahora va a ser de menos pi medios a pi medios. Y el rango de la función directa se va a convertir en el dominio de la función inversa. El dominio será de -1 hasta 1. Y esto que acabo de colocar aquí a la mano derecha son el dominio y el rango de la inversa del seno. ¿Y cuál es la inversa del seno, profesor? La inversa del seno la vamos a denotar como el arco seno. Esta es la forma en la cual vamos a denotar a la función inversa del seno, colocando las letras ARC delante de la función directa, que se lee como arco seno. ¿Cómo vamos a representar esto? Bueno, la regla de correspondencia que va a definir a mi función va a ser de la forma arc sen de x. Arco seno de x. Y esa va a ser ahora la regla de correspondencia. Y para esta regla de correspondencia, para la función, su dominio va a ser de -1 hasta 1 y su rango va a ser de menos pi medios hasta pi medios. Como puedes ver, hay un intercambio. El dominio se vuelve rango, el rango se vuelve dominio. Y ahí está, ¿no? Otra cosa importante que ocurre cuando ustedes trabajan funciones inversas es que la gráfica que se obtiene de la función inversa es o se obtiene de la función directa. Lo único que habría que hacer es considerar a la función identidad y la función identidad se convertiría en como un espejito. ¿Cuál es la función identidad? Y igual a x. Para esta recta, porque eso es lo que es, básicamente es una recta, y igual a x, esto se va a convertir como un espejito. Entonces va a ser la cosa más o menos así, ¿no? Primero voy a dibujar la recta y igual a x. Ahí está. Ahora vamos a colocar por aquí. Hola, hola, buenas tardes. Ya, entonces vamos a colocar por aquí la gráfica que estamos obteniendo, que es la gráfica del seno. La gráfica del seno sería así, ¿no? Así la estamos considerando nosotros. Y lo que va a ocurrir, muchachos, es que
Bueno, esto habría que inclinarlo un poquito más, pero básicamente esta es la idea. Ya bueno, está saliendo un poco chueco porque no es muy precisa la herramienta. Lo mejor sería graficar esto con... Ya ahí nomás lo dejamos. Ya, y lo que va a ocurrir es que esta gráfica se va a reflejar respecto a esta recta y igual a x. Lo que he colocado de color amarillo, esta recta, esta gráfica de color amarillo, es esta gráfica de aquí. Esa gráfica es desde menos pi medios hasta pi medios. Y verticalmente desde -1 hasta 1, ¿no? Ese es el dominio y este es el rango. Aquí lo que yo estoy colocando es básicamente la función identidad y igual a x. Y lo que va a ocurrir es que esa función identidad va a actuar como un espejo, va a actuar como un eje de simetría. Entonces, esta porción de la gráfica original se va a reflejar respecto al eje de las abscisas, o perdón, respecto a la función identidad, y la gráfica estaría quedando más o menos así. Esta de color marrón sería el reflejo que hay respecto al eje o a la recta y igual a x. Como te digo, esto de aquí se refleja sobre la recta identidad como un espejito. Y lo mismo va a ocurrir para la otra parte, ¿no? Esto se va a reflejar básicamente así. Entonces, esa porción, esa gráfica de color marrón es la gráfica de nuestra función inversa, es la gráfica del arcoseno. Lo que te quería demostrar aquí es que la gráfica de una función inversa se obtiene utilizando a la función identidad como un espejo, como un eje de simetría. Lo que hay para un lado se va a reflejar hacia el otro lado. Y es por eso que la gráfica del arco seno queda más o menos así de esta forma, ¿no? Como la he colocado de color marrón. Ahora lo que voy a hacer es borrar esto y colocar ya la gráfica del arco seno directo. Lo que quería mostrarte era cómo se obtiene la gráfica de una función inversa. Y ya sabes que es tomando a la función identidad y la gráfica de la función directa, que es esta de aquí, de color amarillo, reflejarla respecto a esa función identidad. ¿Ya? Ahora que ya tienes esa idea, voy a poner de frente la gráfica del arco seno. Eje de las ordenadas, eje de las abscisas, su dominio que es de -1 hasta 1 y su rango que es de menos pi medios hasta pi medios. Vamos a ponerlo más grande. Listo, acá estaría su dominio que es -1, 1 en el eje de las abscisas y aquí estaría su rango que es de menos pi medios hasta pi medios en el eje de las ordenadas. ¿Y cómo quedó más o menos la gráfica? La gráfica quedó más o menos así de este estilo, ¿no? Parecía un bracito. Ahí está. Y esa es la gráfica de la función arcoseno. ¿Cuál es el dominio del arcoseno? El dominio del arcoseno de -1 hasta 1 y el rango de menos pi medios a pi medios, ¿no? Y ahí está. Esa es la gráfica de la función. A continuación, lo que vamos a hacer es colocar algunos valores importantes que ustedes es importante que conozcan porque de repente podrían preguntarlos en el examen de admisión. Pero antes de ello, expliquemos lo de la interpretación. ¿Cómo es que yo interpreto una función inversa? Porque imagínense que a ustedes les ponen arcoseno de un medio. Y un medio puede ser, porque un medio está dentro del dominio de -1 hasta 1. Entonces, ¿qué es lo que se me está pidiendo cuando yo encuentro arcoseno de un medio? Bueno, lo que se me está pidiendo aquí, si es que yo le doy una lectura a esta función inversa, una interpretación a esta función inversa, lo que se me está pidiendo aquí es un arco cuyo seno me dé un medio. Eso es lo que me están pidiendo. Un arco cuyo seno me dé un medio.
Y ese arco cuyo seno te da un medio es conocido, es pi sextos. El seno de pi sextos te da un medio. Entonces, cuando a mí me piden arcoseno de un medio, repito, la interpretación de esta función inversa es que se me está pidiendo un arco cuyo seno me da un medio. Y ese arco cuyo seno me da un medio es pi sextos. Entonces, vamos a ubicar por acá el, un medio debe estar más o menos por acá, en el punto central. Ahí está. Lo reflejamos por aquí. Y vamos a colocar un primer valor notable para esta función inversa que es arcoseno de un medio. Arcoseno de un medio es pi sextos. Ahí está. Otro valor que, por ejemplo, te podrían pedir es arcoseno de raíz de 2 sobre 2. Es decir, un arco cuyo seno te dé raíz de 2 sobre 2. ¿Cuál es, muchachos? ¿Cuál es ese arco cuyo seno te da raíz de 2 sobre 2? Pi cuartos, ¿no? Así es, muy bien, Angélica. Pi cuartos. Un arco cuyo seno me dé raíz de 2 sobre 2, pi cuartos. Otro valor que también te podrían pedir, y de los últimos positivos ya para pasar a los negativos, es un arco cuyo seno te dé raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál es ese arco cuyo seno te da raíz de 3 sobre 2? Pi tercios, ¿no? Así es, 60 grados sexagesimales. Y ahí tenemos nuestros valores positivos. Ahora, podría ser que te los pidan también en negativos. Por ejemplo, podría ser que te pidan arcoseno de menos un medio. Te están pidiendo un arco cuyo seno te dé menos un medio y que esté en este intervalo de menos pi medios hasta cero. El arco cuyo seno te da menos un medio entre menos pi medios y cero es menos pi sextos. Si te piden arcoseno de menos un medio, menos pi sextos. Si te piden ahora arcoseno de menos raíz de 2 sobre 2, ¿quién creen que es arcoseno de menos raíz de 2 sobre 2? Menos pi cuartos. Así es. Y si me pidieran arcoseno de menos raíz de 3 sobre 2, ¿quién creen que sería arcoseno de menos raíz de 3 sobre 2? Menos pi tercios, ¿no? Y ahí tenemos entonces valores, así es, muy bien Marco, muy bien Pedro, excelente Angélica. Ahí tenemos estos valores que podrían ser valores que se nos piden en algún momento, ¿no? Son valores conocidos, notables y que podrían preguntar. Y con eso hemos terminado el primer análisis de la primera función. Para el segundo y el tercero va a ser más rápido. Aquí no le hemos dedicado más tiempo porque recién estábamos conociendo a las funciones inversas. Y hasta aquí vamos a hacer una pausita. ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Ya está, perfecto. Entonces vamos a pasar a la segunda función inversa. Primero les presento al coseno. La función coseno ya la conocíamos, pero lo que vamos a hacer ahora es recortar su dominio. El dominio de la función coseno lo vamos a recortar. No lo podemos considerar todo el dominio porque si consideramos todo el dominio nos encontramos con una función que no es inyectiva, no es biyectiva, no tiene inversa, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es el intervalo que se va a escoger para la función coseno? Acá está el eje de las ordenadas, aquí está el eje de las abscisas, eje vertical, eje horizontal, y el intervalo que se va a escoger para la función coseno es el intervalo de 0 a pi. En el intervalo de 0 a pi, ya saben que la gráfica de la función coseno es esta porción de aquí.
Ya está, mejor. Entonces, esa porción es la gráfica de la función coseno en el intervalo de 0 a pi. Verticalmente esta función iría desde -1 hasta 1. Y entonces lo que estamos haciendo es recortar el dominio. El dominio del coseno ya no va a ser todos los reales, sino va a ser de 0 a pi. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué se recorta ese dominio? Se recorta el dominio para que pueda ocurrir esto. Toda recta horizontal que yo trace va a cortar a la gráfica de la función en un solo punto, lo cual verifica, al menos con el método gráfico, que esta es una función inyectiva. Al ser inyectiva y suryectiva, es biyectiva, y al ser biyectiva, tiene inversa. Vamos a colocar entonces su dominio y su rango. El dominio de la función coseno sería desde 0 hasta pi, y el rango sería de -1 hasta 1, porque verticalmente sigue cubriendo el mismo espacio. Verticalmente llega a su mínimo valor -1 y también a su máximo valor 1. Pero esto es de la función directa. Nosotros no queremos ahora la función directa, queremos la función inversa. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esto en una función inversa. A la función inversa la vamos a presentar, se llama arco coseno. Arco coseno. La regla de correspondencia que va a definir a esta función va a ser arc cos de x. Arc cos de x. Y el dominio y rango lo vamos a obtener haciendo el intercambio. El dominio de la función original se va a convertir en el rango de la función inversa. Es decir, el rango del arco coseno sale del dominio de la función directa, que es desde 0 hasta pi. Y el dominio viene del rango de la función directa, es decir, el dominio del arco coseno es de -1 hasta 1. Y ahí tenemos su dominio y su rango de esta función inversa número 2, que es la función inversa arco coseno. ¿Cómo se obtiene su gráfica? Ya saben cómo se obtiene la gráfica. Simplemente consideren la gráfica de la función original, que es esta porción de aquí. Tracen su función y igual a x, que es la función identidad. Y respecto a esta función identidad, hagan la simetría. El y igual a x va a actuar como si fuera un espejito. Y como si fuera un espejito, básicamente se va a generar esta gráfica de aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Básicamente ahí todavía necesitaría un ajuste, pero eso es lo que estaría ocurriendo. El y igual a x va a actuar como una eje de simetría. Lo que esté aquí se va a reflejar respecto a esa recta y se va a obtener la gráfica de la función arco coseno, que la voy a poner ya de manera directa. Entonces dibujamos por acá su eje de las ordenadas, dibujamos por acá su eje de las abscisas. Vamos a colocar el rectángulo en el cual va a estar incluido esta gráfica, que va a tener un dominio de -1 hasta 1 y un rango desde 0 hasta pi. Va a tener un dominio de -1 hasta 1 y va a tener un rango desde 0 hasta pi. ¿Y cómo sería la gráfica del arco coseno? La gráfica del arco coseno sería algo así. Uy, uy. Ahí está, ¿no? Ahí tendríamos nosotros la gráfica del arco coseno con este punto central en pi medios. Este punto central, el centro de la gráfica, se considera en pi medios. Y ahora lo que vamos a hacer es, igual que la del arco coseno, vamos a marcar algunos valores notables que les podrían pedir. Por ejemplo, un valor que les podrían pedir sería arcoseno, o perdón, arcocoseno de un medio. Recuerden que la interpretación dice que si les piden arcocoseno de un medio, les están pidiendo un arco cuyo coseno me dé un medio. Ese arco cuyo coseno me da un medio, ¿quién es?
Pi, no, el coseno de pi es -1, no es un medio. Un arco cuyo coseno me dé un medio. Ah, ahora sí, pi tercios, ¿no? Pi tercios es el arco cuyo coseno me da un medio. También podrían pedirme por arcocoseno de raíz de 2 sobre 2. Un arco cuyo coseno me dé raíz de 2 sobre 2. ¿Quién es ese? Pi cuartos. Un arco cuyo coseno me dé raíz de 2 sobre 2 sería pi cuartos. Aquí está pi tercios y aquí está pi cuartos. También podrían pedirme por arcocoseno de raíz de 3 sobre 2. Un arco cuyo coseno me dé raíz de 3 sobre 2. ¿Quién es ese arco cuyo coseno me da raíz de 3 sobre 2? Pi sextos. Ahí está, ¿no? Y esos son tres valores notables que te podrían pedir. Vamos ahora para los negativos. Por ejemplo, un error clásico que aparece cuando yo hago la consulta en los valores negativos del arcocoseno es el siguiente. Por ejemplo, un montón de veces cuando yo he pedido arcocoseno de -1/2, es decir, un arco cuyo coseno me dé -1/2, se tratan de guiar de la primera inversa que es el arcoseno y me dicen de arranque, profe, menos pi tercios. Y en el caso del arcocoseno esto no es cierto, por dos cosas. Uno, menos pi tercios no está en el rango del arcocoseno, no es un valor que el arcocoseno pueda tomar. El rango del arcocoseno es de 0 a pi, menos pi tercios no está en ese intervalo. Y dos, que el coseno de menos pi tercios no es -1/2. Cuando tú calculas el coseno de menos pi tercios, recordarás que el coseno tiene la capacidad de absorber este negativo. Entonces te quedaría el coseno de pi tercios y el coseno de pi tercios es 1/2. Entonces, ni siquiera me da -1/2, me da 1/2. Por ello, hay que tener bastante cuidado cuando les piden los valores negativos del arco coseno. Por ejemplo, la respuesta que ha puesto Angélica está muy bien, ¿no? En el caso de arco coseno de -1/2, yo tengo que dar un arco que esté entre pi medios y pi. Un arco que esté entre pi medios y pi. Entonces coloco por acá arco coseno de -1/2, un arco cuyo coseno me dé -1/2, y por reducción al primer cuadrante uno sabe que ese es 120. Solamente que en radianes es 2 pi tercios, ¿no? Luego también les podrían pedir arcocoseno de menos raíz de 2 sobre 2. También podría ser que les pidan arcocoseno de menos raíz de 2 sobre 2. ¿Quién sería arcocoseno de menos raíz de 2 sobre 2? Un arco cuyo coseno me dé menos raíz de 2 sobre 2. Sería 3 pi cuartos. Muy bien, Angélica. 135. O si no, también podrían pedirme arco coseno de menos raíz de 3 sobre 2. Un arco cuyo coseno me dé menos raíz de 3 sobre 2. Ese sería 150, que en radianes es 5 pi sextos. Y ahí está, ¿no? Estos son valores notables que me podrían pedir para el caso del arco coseno, tanto positivos como negativos. Y con eso ya solamente nos faltaría la última función inversa, que es el arco tangente, para empezar ya con algunos ejercicios. Antes de pasar a la última, ¿alguna consultita? Ya está, muy bien. Vamos a pasar entonces a la última que vamos a hacer, que es el arco tangente. Vamos a colocar por aquí. No, primero la función directa. Cumpliendo el formato de las dos de arriba, lo primero que vamos a hacer es presentar a la función directa. La función directa es la función tangente, cuya regla de correspondencia es tangente de x.
Y lo que vamos a hacer es escoger un intervalo en el cual esta tangente sea inyectiva, suryectiva, biyectiva y tenga inversa. Entonces, vamos a dibujar por acá eje de las ordenadas, eje de las abscisas, y en el caso de la tangente, el intervalo escogido va de menos pi medios a pi medios. Ese es el intervalo que se escoge para la tangente, de menos pi medios hasta pi medios. Profe, ¿será inyectiva la tangente en ese intervalo? Veamos. En el intervalo de menos pi medios a pi medios, siendo esas dos sus asíntotas, por eso las he dibujado como líneas punteadas, puede estar lo más próximo que tú quieras, pero no va a llegar a tocar esos valores. En este intervalo de menos pi medios a pi medios, la gráfica de la tangente es más o menos así. Ahí está, ¿no? En este intervalo de menos pi medios a pi medios, más o menos esa sería la gráfica de la función tangente. ¿Cuál es el dominio que se está escogiendo? Se está recortando el dominio, porque si no se recorta el dominio no sería inyectiva. El dominio que se está escogiendo es de menos pi medios a pi medios. Ese va a ser el intervalo para que la función tenga inversa. Y en este intervalo de menos pi medios a pi medios podemos notar que el rango de la función son todos los reales, porque viene desde menos infinito y se va hasta más infinito. Entonces, esto es lo que está ocurriendo con la función directa, la tangente. Su dominio se está convirtiendo en menos pi medios y pi medios y su rango se está convirtiendo en todos los reales. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a convertir esto a su inversa. Vamos a convertir esto a su función inversa. ¿Cuál es la función inversa de la tangente? Arco tangente. Arco tangente. Cuya regla de correspondencia va a ser tangente de X. Ahí está, ¿no? Esta sería su regla de correspondencia. Su dominio y su rango, el intercambio de la función directa, por ejemplo, el dominio pasaría a ser lo que antes era rango, el dominio del arco tangente son todos los reales, y el rango pasaría a ser de menos pi medios a pi medios. Ya también les expliqué cómo se hace para obtener la gráfica de una función inversa. Se dibuja la función identidad y igual a x y a continuación se hace la reflexión respecto a esta recta, ¿no? La recta actúa como un espejo, como un eje de simetría y pues todo va a cambiar respecto a la gráfica. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es presentarles de manera directa la gráfica de la función arco tangente. Acá van a estar sus asíntotas. Fíjate que ahora las asíntotas ya no son verticales, sino ahora son asíntotas horizontales. Y la gráfica de la función arcotangente estaría quedando de esta forma. Listo. Esa es la gráfica de la función arcotangente. Ahí está. Importante recordarles que en el caso de arcotangente su dominio son todos los reales, por eso viene desde menos infinito y se va hasta más infinito. Y su rango es de menos pi medios a pi medios, ambos intervalos abiertos. Estos dos valores no los puede tocar, son asíntotas, por eso se están dibujando como estas líneas punteadas. A continuación vamos a colocar algunos valores notables que ustedes es importante que manejen. Por ejemplo, ¿qué les podrían pedir? Les podrían pedir arcotangente de 1, arcotangente de 1. Un arco cuya tangente me dé 1. ¿Quién es ese valor arcotangente de 1, muchachos?
pi cuartos. Así es, un arco cuya tangente me dé 1, pi cuartos. También podrían pedirme por arcotangente de raíz de 3 sobre 3. Un arco cuya tangente me dé raíz de 3 sobre 3. ¿Quién es ese? Pi sextos. Así es. O también podrían pedirme por arcotangente de raíz de 3. Un arco cuya tangente me dé raíz de 3. ¿Quién es ese arco cuya tangente me da raíz de 3? Pi tercios. Muy bien, pi tercios. Y ahora vamos a colocar los mismos valores, pero en negativo. En este caso sí va a ser lo mismo que el arcoseno. Los valores negativos van a ser estos arcos de aquí arriba, pero con el menos adelante. Algo que no sucedía en el caso del arcocoseno. En el caso del arcocoseno tuvimos que buscar los arcos en otra región que era de pi medios a pi. Pero aquí en el arcotangente va a cumplir lo mismo que lo del arcoseno, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres arcotangente de menos uno, en arcotangente de menos uno sería menos pi cuartos. Un arco cuya tangente me dé menos uno, menos pi cuartos. Un arco cuya tangente me dé menos raíz de 3 sobre 3, menos pi sextos. Menos raíz de 3 sobre 3, menos pi sextos. Y arcotangente de menos raíz de 3, un arco cuya tangente me dé menos raíz de 3 es menos pi sextos. Perdón, menos pi tercios. Y ahí está, ¿no? Estos son valores que, por ejemplo, nos podrían pedir en un examen. Y lo que hemos hecho es presentar a las tres funciones inversas principales. Podríamos hacer lo mismo con las tres últimas, pero la verdad es que por el tiempo vamos a centrarnos en las tres principales, que son arcoseno, arcocoseno y arcotangente, que son lo más probable que pregunten, ¿no? Igual en las directas, cuando se habla de las directas, la probabilidad de que pregunten seno, coseno y tangente es del 90%, hasta 95% podría decir yo. Y lo restante que pregunten por las otras tres, cotangente, secante y cosecante. Lo más común en San Marcos son las tres primeras siempre, ¿no? Seno, coseno, tangente, arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Ya, muchachos. ¿Alguna consulta hasta aquí para ir avanzando ya con algunos problemas? ¿Cuál anterior? ¿A qué te refieres específicamente? Bueno, lo último que hemos conversado son los valores notables del arcotangente. En el caso de los valores notables del arcotangente, hemos comentado los tres principales que nos podrían preguntar: arcotangente de raíz de 3 sobre 3, arcotangente de 1 y arcotangente de raíz de 3. Todos estos valores son notables. Un arco cuya tangente me dé raíz de 3 sobre 3, bueno, 30 ya, pero 30 está asociado al arco en radianes pi sextos. Ahí está. Luego lo de uno, un arco, o bueno, un ángulo cuya tangente me dé 1, 45, que si lo transformamos a radianes sería pi cuartos, que está asociado al arco pi cuartos. Y lo mismo va a ocurrir con los otros valores. Lo bueno es que en el caso de arcotangente, para los valores negativos, solamente se toman los positivos y se les agrega el menos. Algo que también ocurría con el caso del arcoseno. En el arcoseno ocurre lo mismo, mira. Pi sextos, pi cuartos, pi tercios, menos pi sextos, menos pi cuartos, menos pi tercios. Pero eso es algo que, por ejemplo, no ocurre con el arcocoseno. Por el rango que tiene el arcocoseno, los valores negativos se encuentran en otra región totalmente distinta, que se van a tener que calcular por reducción al primer cuadrante. ¿Sí? Ahora, inclusive, muchachos, hasta podríamos nosotros mencionar a los valores notables, pero eso lo vamos a ver con este primer ejemplo. A ver, vamos con este primer ejemplo.
Antonio desea regalarle un collar de oro por el 20º aniversario de casados a su esposa Claudia, cuyo costo está dado por 6 entre B, miles de soles. Si se sabe que B es igual a, ya, entonces empezamos. Vamos a calcular el valor de B. Para B, lo primero que yo noto es que me están preguntando por arcoseno de raíz de 2 sobre 2. Un arco cuyo seno me da raíz de 2 sobre 2. Acá está, ¿no? El arco cuyo seno me da raíz de 2 sobre 2 es pi cuartos. 45 grados sexagesimales que convertido a radianes es pi cuartos rad y que está asociado al arco de medida pi cuartos. Más. Luego veo que me están pidiendo arcocoseno de cero. Profe, eso no hemos visto. Bueno, oralmente no, pero también está en la gráfica bien especificado. Acá está, mira. Un arco cuyo coseno me dé cero. Vamos a ver cuál es el arco cuyo coseno me da cero. Ah, acá está. El arco cuyo coseno me da cero es pi medios. En el caso del arco coseno de cero, un arco cuyo coseno me dé cero es este punto centro que es pi medios. Oralmente no lo mencionamos, pero está en la gráfica de la función inversa, pi medios. Ahí está. En la parte inferior, arcoseno de 1. Tampoco lo mencionamos oralmente, pero aquí está en la gráfica. Un arco cuyo seno me dé 1. A ver, un arco cuyo seno me dé 1. Acá está. El arco cuyo seno me da 1 es pi medios, haciendo la correspondencia de la gráfica con los valores. Abajo también sería pi medios. Arco coseno de raíz de 3 sobre 2, ese sí lo mencionamos. Un arco cuyo coseno me dé raíz de 3 sobre 2, acá está, pi sextos. Un arco cuyo coseno me dé raíz de 3 sobre 2, pi sextos. Y ahí está, pues, muchachos, ¿no? Lo que vendría a continuación sería operar, una operación directa. A ver, si operamos arriba pi cuartos más pi medios, sería 3 pi cuartos. Entre pi medios menos pi sextos, esto sería pi tercios. Se va a pi con pi, aplicamos orejitas y esto estaría saliendo 9 cuartos. Y ese valor de 9 cuartos que ha salido B lo tendríamos que multiplicar por el 6 sobre pi. 6 sobre pi. Bueno, y hay que hacer un ajuste, ¿ah? Porque si yo el B que nos ha salido 9 cuartos lo multiplico por 6 entre pi, esto no hay forma de que me salga 3, porque según las claves que han marcado aquí, a ver, sí, han marcado 3000, la clave es 3000 soles. Bueno, para que me salga 3000 soles, vamos a cambiarlo, pues, para que sea 3 lo que salga, en lugar de 6 entre pi, vamos a ponerle 4 tercios, ¿no? 4 tercios. Es decir, acá vamos a hacer el cambio, de color rojo. Esto que sea 4 tercios. Ya, entonces el collar estaría costando 4 tercios de B. ¿Y B que no salió? B nos salió 9 cuartos. 4 con 4 se va, 9 entre 3 3 y entonces el costo del collar sería de 3000 soles. Y ahí queda, ¿no? Listo. A ver qué dicen. ¿Alguna consulta aquí? ¿Se entendió el problema número 2? Estamos arrancando con este primer ejercicio, la número 2. Ya, muy bien. Lo que hemos hecho es hemos tenido que hacer un ajuste, ¿no? Una modification. Ya. Vamos a avanzar con este otro problema. A ver, aprovechando que estamos en la misma línea. Ay, ay, ay.
A ver, dice, si tangente de teta es igual a 1/pi por arcoseno de raíz de 3 sobre 2 más arcocoseno de 1/2, calcule el valor de secante cuadrado de teta. Ya, eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? A ver, nos están diciendo que la tangente de teta es igual a 1/pi por arcoseno de raíz de 3 sobre 2. Ya, ese valor sí lo hemos puesto en nuestra gráfica. Un arco cuyo seno me dé raíz de 3 sobre 2 es pi tercios, 60. Arco coseno de 1/2, también lo hemos puesto en la gráfica. Un arco cuyo coseno me dé 1/2 también es 60, pi tercios. Pi tercios más pi tercios es 2 pi tercios. Entonces esto sería 1/pi por 2 pi tercios. Pi con pi se va y la conclusión sería que la tangente de teta es 2 tercios. La tangente de teta es 2 tercios. Ahora, ¿qué nos piden a nosotros? Nos piden secante cuadrado de teta. Pero secante cuadrado de teta tiene una identidad pitagórica. Yo creo que sus identidades a estas alturas del partido tendrían que estar en un 80-90% ya bien aprendidas. Ya, entonces, por identidad pitagórica, secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado, y aquí simplemente reemplazamos, ¿no? La tangente es 2 tercios, pero al cuadrado 4 novenos. 1 más 4 novenos, 13 novenos. Listo. Adiós, problema número 6, ¿no? A ver, vamos a ver si tenemos otro más de este corte, si no ya avanzamos a los de dominio y rango. Miren, dominio y rango es algo que yo creo que San Marcos no creo que se vaya a mandar con dominio y rango, ¿ah? Si viene, básicamente es interpretación lo que vamos a hacer, no es algo más allá de ello, ¿no? Y acá tenemos un último más o menos, o bueno, un par más de este tipo antes de pasar a dominio y rango. A ver, vamos a ver primero este de acá. A ver, dice, luego de un sismo en Lima, una de las columnas de un edificio sufre daños que deben ser reparados con urgencia, para lo cual el dueño contrata a una empresa experta en construcción que le indica que la reparación tomaría un tiempo de M meses, donde M es lo que estás viendo ahí en la parte inferior. Ya. Cuando yo leo arcocoseno de 3 entre raíz de 34, arcocoseno de 3 entre raíz de 34 me está pidiendo un arco cuyo coseno me da 3 sobre raíz de 34. Y tú subes a tu gráfica y empiezas a buscar a ver un arco cuyo coseno me dé 3 sobre raíz de 34. No hay. Uy, el profe no me lo ha pasado. No, pues no te lo he pasado porque no es un valor notable. Y lo mismo ocurre con el de la derecha, arcocoseno de 1 sobre raíz de 17, no es un valor notable. El que sí es notable es el de abajo. El de abajo sí, y de repente por ahí podría hacer un poco de mea culpa porque no lo he puesto en la gráfica, aunque tampoco hubiera calzado, ¿ah? Porque ahí está todo pegadito, todo está con las justas, con las justicias. Pero sí confirmo que lo de abajo es un valor notable. Un arco cuyo coseno me dé raíz de 6 menos raíz de 2 entre 4 sale del triángulo notable de 15 y 75. Voy a colocar por acá el notable. 15 y 75. Ahí está. 15 y 75. A 15 se le opone raíz de 6 menos raíz de 2k, a 75 raíz de 6 más raíz de 2k y a 90 4k. Entonces, si buscamos el arco cuyo coseno me da raíz de 6 menos raíz de 2 entre 4, sería este de aquí. Sería 75, que en radianes es 5 pi doceavos. Es decir, al de abajo ya lo conocemos, el de abajo es 5 pi doceavos.
Por lo tanto, lo que faltaría es solo la parte superior. Solamente faltaría saber a qué es igual arcocoseno de 3 sobre raíz de 34. Arcocoseno de 3 entre raíz de 34 más arcocoseno de 1 entre raíz de 17. Bueno, si el examen de admisión nos permitiera usar calculadora científica, la teoría que vamos a hacer a continuación estaría de más. Simplemente ingreso estos valores en mi calculadora científica y adiós problema. Si se pudiera, ¿no? Pero esto lo vamos a tener que operar manualmente, no queda de otra. Profe, pero no se conocen los valores, no son notables. Sí, es cierto, no son notables, así que voy a jugar con variables. Acá le voy a poner un alfa, no sé cuánto vale, no es conocido. Y aquí le voy a poner un beta, tampoco sé cuánto vale, no es conocido. Pero hay algo que sí sé de alfa. Si bien es cierto, no sé cuánto vale alfa, lo que sí sé de alfa, lo que sí sé de alfa es que su coseno tiene que salir 3 entre raíz de 34, porque esa es la condición de la inversa. La inversa me está pidiendo un arco cuyo coseno me da 3 entre raíz de 34. No sé cuánto vale, por eso le he puesto una variable, pero sí sé que su coseno tiene que ser 3 entre raíz de 34. Es decir, su adyacente sería un 3K y su hipotenusa sería un raíz de 34K. Y el cateto que falta por Pitágoras sería 5K. De beta tampoco sé cuánto mide, no tengo ni la más mínima idea de cuánto mide beta, pero sí sé algo de beta, que su coseno tiene que ser 1 entre raíz de 17. Es decir, su adyacente es un K, su hipotenusa raíz de 17K y el cateto que falta por Pitágoras, 4K. Ahí están mis dos triángulos ya completos. Y entonces lo de arriba se estaría convirtiendo en alfa más beta. Ahí está. Profe, pero seguimos sin saber cuánto vale alfa más beta. Ah, ya. Ahora viene la parte interesante. Como no sabemos cuánto vale alfa más beta aún, lo que voy a hacer es ponerle un operador trigonométrico a esta suma. Cuando me refiero a un operador trigonométrico, me refiero a un seno, coseno o tangente, lo que tú le quieras poner. Y vamos a ver qué nos resulta esa operación. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ponerle un operador tangente. A esa suma de alfa más beta le pongo un operador tangente. Y tú sabes que esto tiene una identidad. Esto es tangente de alfa más tangente de beta entre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Y lo bueno es que tanto la tangente de alfa como la tangente de beta se conocen. Salen de los triángulos que hemos construido a la mano derecha. La tangente de alfa estaría saliendo opuesto entre adyacentes 5 tercios y la tangente de beta estaría saliendo opuesto entre adyacente 4 sobre 1. Tangente de alfa 5 tercios por la tangente de beta 4 sobre 1. Operamos arriba, aspita carita feliz, estaría saliendo 17 tercios. Operamos abajo, 3 menos 20 estaría saliendo menos 17 tercios. Esto estaría saliendo menos 1. Ahí está. Esto estaría saliendo menos 1. Ya pues muchachos, si la tangente está saliendo menos 1, si la tangente está saliendo menos 1, y esta tangente de esta suma resulta ser la suma de dos arcocosenos que solo toman valores positivos, porque arcocoseno su rango es desde 0 hasta pi. Mi pregunta para ustedes sería, ¿qué valor debe tener alfa más beta para que su tangente salga menos 1? Y por eso fue que le apliqué el operador tangente, ¿no? Le apliqué el operador tangente para ver si es que me salía algún valor notable. Y si me salía un valor notable, ya podíamos desprender cuál es el valor de alfa más beta. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cuánto debe valer ese alfa más beta para que su tangente salga menos 1?
Pi cuartos no, porque la tangente de pi cuartos es 1, no menos 1. Menos pi cuartos tampoco, porque este alfa más beta viene de la suma de dos arcocosenos. Los arcocosenos son valores positivos. No pueden sumar menos pi cuartos. 225 tampoco, porque la tangente de 225 es 1, no es menos 1. 3 pi medios no, porque la tangente de 3 pi medios no está definida. Ahí está. La séptima es la vencida, ¿no? Así es. 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. La tangente de 3 pi cuartos me da menos 1. La tangente de 3 pi cuartos me da menos 1. Por supuesto que sí, muchachos. La tangente de 3 pi cuartos me da menos 1. Y ahora sí ya sabemos cuánto vale alfa más beta. Por lo tanto, el valor de m sería, arriba quedó 3 pi cuartos y abajo ya teníamos desde hace rato que era 5 pi doceavos. Pi con pi se va, cuarta 1, cuarta 3, aplicamos orejitas y esto estaría saliendo 9 quintos. Y ahí que pide el problema. A ver, dice, contrato indica que resumido un tiempo de m meses. Ya, este es el tiempo que va a demorar. Y dice que por cada mes que no puede usar el edificio, pierde 1500. Entonces habría que multiplicar este nuevo 9 quintos por 1500. Y esto estaría saliendo, ¿cuánto es 9 quintos por 1500? 2700, ¿no? A ver, confirma si es 2700. Sí, ¿no? 2700. Ahí está. Muy bien, muchachos. Entonces, esta es la forma en la cual trabajamos estos valores que no son notables, que no son conocidos, ¿no? Simplemente se les considera como variables y luego se les coloca un operador para ver si el resultado final resulta en un valor notable, un valor conocido. Si fuera de esa forma, entonces ya simplemente se termina la operación, ¿no? Ahora te repito que no puede ser menos pi cuartos porque a pesar de que la tangente de menos pi cuartos sí me da menos uno, viene de la suma de dos arcocosenos, así que imposible que podamos decir que va a salir menos pi cuartos. Los arcocosenos solamente toman valores positivos. Ya, ahora vamos a ver. Yo he dejado de compartir por si acaso, ¿ah? Voy a compartirles otra cosa. Ya, vamos a ver por qué en las claves no hay clave. A ver, vamos a verificarlo con la calculadora. Arcocoseno de 3 sobre raíz de 34 más arcocoseno de 1 entre raíz de 17 entre arcocoseno de raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Ahí está, confirmado muchachos que es 9 quintos, ¿no? 9 quintos es lo mismo que 1,8 y ese 9 quintos lo multiplicamos por la cantidad que se pierde por cada mes, que es 1500 y sí, pues no habría claro. Bueno, quería que ahí lo verifiques lo que hemos hecho manualmente con la calculadora. Y te das cuenta que si se permitiera la calculadora, en un 2 por 3 ya está resuelto esto, ¿no? Ya está. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Muy bien. Muy bien, creo que me pareció haber visto otra parecida que tiene la parte de operador. Acá está. A ver, dice así. Un topógrafo usando un teodolito tomó las medidas de los lados de un terreno de forma rectangular ABCD, obteniendo los siguientes datos. Hay un terreno de forma rectangular ABCD. En este terreno de forma rectangular, AB es 528 sobre 24 metros. BC es igual a toda esta expresión y me piden el área de la región rectangular. Bueno, si me piden el área de la región rectangular, sería el producto de sus dos dimensiones, base por altura. La altura la tenemos, 528 sobre 24. Faltaría la base. Ahora, ¿cuál es el tema de la base? Que estos dos valores que nos están pidiendo no son conocidos. Ni él son valores notables. ¿Qué hacemos? Fácil, vamos a ponerle variables auxiliares. A él le voy a poner teta, a él le voy a poner alfa. Si bien es cierto, no sé cuánto vale teta, lo que sí sé de teta es que su seno tiene que salir 9 sobre 41, porque es la condición de la inversa. La inversa me está pidiendo un arco cuyo seno me da 9 entre 41. Su opuesto 9, su hipotenusa 41. Y bueno, por Pitágoras el adyacente estaría saliendo 40. Hacemos lo mismo para el otro triángulo rectángulo. Construimos nuestro triángulo rectángulo, 90 grados, colocamos al ángulo de medida alfa. Y en el caso de alfa, si bien es cierto, no sabemos cuánto mide, cuánto vale, sí sabemos que su coseno tiene que ser 15 sobre 17. Su adyacente 15, su hipotenusa 17 y por Pitágoras 8. A continuación, lo que vamos a hacer es aplicar la identidad de la tangente de teta más alfa, porque finalmente luego de hacer los cambios, eso es lo que se me está pidiendo, la tangente de teta más alfa, que por identidad sería tangente de teta más tangente de alfa sobre 1 menos tangente de teta por tangente de alfa. Lo bueno es que conocemos todo, sabemos la tangente de teta y también sabemos la tangente de alfa. La tangente de teta sale del primer triángulo, sería 9 sobre 40. Y la tangente de alfa sale del segundo triángulo, sería 8 sobre 15. La suma entre 1 menos el producto de 9 sobre 40 por 8 sobre 15. Procedemos a hacer esta operación. A ver, 9 por 15 sería 135. 8 por 40 sería 320. Sumado esto sería 455. Sobre 40 por 15 que es 600. Sobre 40 por 15 es 600, menos 72 sería 528 entre 600. Se va. Y esto de aquí estaría saliendo 455 entre 528. Y esto hay que multiplicarlo por 24, porque fíjate que adelante hay un 24. Y esa sería finalmente la base de este rectángulo.
La base de este rectángulo sería 24 por 455 entre 528. ¿Y qué tengo que hacer ahora para calcular el área de la región rectangular? Base por altura. Cuando tú multiplicas base por altura, 24 se va con 24, 528 se va con 528, y ahí tenemos la respuesta final, ¿no? La respuesta sería 455 decímetros cuadrados. Y esa sería el área de la región rectangular. Lo que usamos fue simplemente un poco de compuestos. Y ahí queda la historia. Ya, entonces, suficiente de... Profe, ¿por qué toma el valor de la tangente en vez de la suma de los ángulos? Ah, lo que pasa es que a diferencia del problema anterior, en el problema anterior, si se dan cuenta, tenía solamente la suma de los arcos, pero no tenía ningún operador en la parte externa. Solamente estaba la suma de los arcos, por eso me interesaba el valor de la suma. En cambio, aquí en el segundo ejercicio sí hay un operador externo que es el operador tangente. Entonces, realmente lo que me interesa no es la suma de estos dos arcos, sino la tangente de la suma de esos dos arcos, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre esos dos problemas. Ujú. Muy bien. Ya, entonces vamos a resolver ahora algunos problemas de dominio y rango. La número uno, por ejemplo, dice que tiene una torre donde la altura de cada piso es de 2 metros. Si se sabe que la altura total del edificio es de tanto y además que AB es el dominio de la función f definida por esa regla de correspondencia, calcula el número de pisos que tiene el edificio. Ya. Cuando uno calcula el dominio de una función inversa, lo que tiene que tener en cuenta es la restricción o la teoría que se ha colocado en la primera PPT. Por ejemplo, si tú regresas por acá, acá está, el dominio para una función arco-coseno, el dominio para una función arco-coseno dice aquí bien claro que es de -1 hasta 1. ¿Y qué significa que el dominio de esta función arcocoseno esté entre -1 y 1? Significa que el argumento es el contenido, a esto yo le llamo argumento. El argumento de todo arcocoseno siempre va a tener que estar en ese intervalo de -1 hasta 1. Eso es lo que se debe de verificar para que la función f esté definida en R. Para que esta función f esté correctamente definida en R, el argumento de este arco coseno, el contenido de este arco coseno, que en este caso es 2x más 1 sobre 5, sí o sí tiene que estar entre -1 y 1, porque es lo que manda la función inversa. La función inversa a todo argumento que se coloque dentro de ella le dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy el arco coseno, a mucho gusto, tienes que estar entre -1 y 1. Si no, hablamos. Entonces, esa es la condición que impone el arcocoseno al argumento. Entonces, ¿qué le dice el arcocoseno en este caso al 2x más 1 sobre 5? ¿Sabes qué? 2x más 1 sobre 5, si tú vas a hacer mi argumento, entonces vas a tener que estar entre -1 y 1, porque ese es mi dominio. Yo solamente existo para argumentos que están en ese intervalo. Y ahora lo que falta es despejar x, porque básicamente el dominio son los valores que toman estas primeras componentes denotadas por x. ¿Qué harías para que se despeje x? Primero multiplico a todo por 5. Ahora a todo le resto 1. Y ahora a todo lo divido entre 2. Y ahí está, ¿no? Ese sería
el dominio de mi función. El dominio de la función f estaría quedando desde -3 hasta 2. Pero si tú comparas esto con lo que dice el problema, este sería tu a y este sería tu b. Si ese es tu a y ese es tu b, entonces la resta de b menos a sería la resta de 2 menos -3, porque nuestro b nos está saliendo 2 y nuestro a nos estaría saliendo -3. 2 menos -3 es 5 por 6, 30. Es decir, el total del edificio, aunque ahí habría que corregir, porque primero habla de torre y luego habla de edificio. Ya bueno. Eh, si el total es 30 metros y cada piso tiene 2 metros, ¿cuántos pisos tiene? Si la altura total es 30 y cada piso tiene 2 metros, ¿cuántos pisos tiene? 15, ¿no? Así es, 15. Y ahí acaba el ejercicio. Entonces, básicamente eso, ¿no? Cuando tú quieres calcular el dominio de una función trigonométrica inversa, hay una restricción que viene para el argumento en el caso de arcoseno y arcocoseno. A ver, vamos a ver otro que sea de dominio y rango. A ver, vamos a ver esta de acá. Sí, dime, Angélica. Porque lo hice al revés. ¿Cómo al revés? Ah, ya, lo que sucede es que si nosotros regresamos aquí a la teoría, en la teoría hemos colocado nosotros aquí que el dominio del arcocoseno es de -1 hasta 1. ¿Qué significa esto? Que si es que tú le vas a colocar algo al arcocoseno, si tú vas a colocar algo aquí en este X, en este espacio, ese algo tiene que estar sí o sí entre -1 y 1. No hay de otra. Entonces, siempre que ustedes tengan un arcocoseno como una función, el arcocoseno siempre le va a imponer una restricción al argumento. ¿A qué le llamo argumento yo? Al contenido de la función inversa. Y ese argumento sí o sí va a tener que estar entre -1 y 1. Entonces, en este caso, el arcocoseno ve su argumento, que es 2x más 1/5, y le dice, ah, tú eres mi argumento. Ya, está bien, todo bien, tú eres mi argumento, 2x más 1/5. Entonces, tienes que estar entre -1 y 1, porque si no, yo no existo. Arcocoseno de 2 no existe. Arcocoseno de -3 no existe. Si tú quieres calcular un arcocoseno, el argumento tiene que estar entre -1 y 1. Entonces, ese 2x más 1/5 tiene que estar en esa variación. Y lo que se hizo después fue simplemente despejar el x, porque yo quiero que el x esté solito, ya que el x representa el dominio de la función. Entonces, aquí se construye desde adentro y se va despejando la variable x, ¿no? Ujú. Muy bien. A ver, vamos a ver otra. Ya vamos a ver esta de acá. Se hizo una encuesta a los alumnos que no ingresaron a San Marcos, lo cual arrojó un resultado que para el año 2025 la Academia Sabia tendrá... Sí, ya, entonces,
La Academia Sabia tendrá 2B más A miles de alumnos. Debido a la gran cantidad de alumnos, Sabia ingresaron en el año 2024. ¿Cómo? Debido a la gran cantidad de alumnos. ¿What? A ver. Se hizo una encuesta a los alumnos que no ingresaron a San Marcos, lo cual arrojó un resultado que para el año 2025 la Academia Sabia tendrá 2B más A miles de alumnos, debido a la gran cantidad de alumnos de Sabia que ingresaron. ¿What? Ya, bueno, vamos a la parte final. Si A, B representa el dominio de la función f, cuya regla de correspondencia es calcule el número de alumnos que arrojó la encuesta. Y a ver, vamos a colocar por acá la regla de correspondencia. Pi menos arcoseno de x sobre arcocoseno de x medio. Ya, ahora lo que yo veo es que ese no va a ser el dominio, pero ya, bueno, vamos a empezar a construirlo para ver qué nos queda. En primer lugar, veo que hay dos funciones inversas. Una es un arcoseno, otra es un arcocoseno. Lo bueno es que las dos tienen el mismo dominio. O bueno, las dos tienen la misma restricción para el argumento. A ver, subimos. Acá está. Tanto arcoseno como arcocoseno tienen un dominio de -1 hasta 1. Así que las dos a su argumento le imponen la misma restricción. Arcoseno, ¿qué le dice a X? Oye, X, tienes que estar entre -1 y 1. Y aquí no va a ser necesario despejar absolutamente nada. No se despeja nada porque ya está el X ahí en medio, ¿no? En el caso de la segunda, arcocoseno, ¿qué le dice a X medios? Oye, X medios, ¿sabes qué? Si vas a hacer mi argumento, tienes que estar entre -1 y 1. Y aquí sí va a ser necesario despejar X, para lo cual multiplico a todo por 2. Y el X tendría que estar entre -2 y 2. Pregunto, muchachos, ¿son estas dos las únicas consideraciones que debo de tener, las únicas restricciones que debo considerar para el X? ¿O hay algo más? Claro, muy bien. La última sería que el denominador tiene que ser diferente de cero. Arcocoseno de X medios tiene que ser distinto de cero. Arcocoseno no puede ser cero porque el denominador cero no está definido. Entonces voy aquí a mi gráfica y me pregunto, ¿cuál es el valor que hace que arcocoseno sea cero? ¿Cuál es, muchachos, el valor que hace que arcocoseno sea cero? 1. Entonces, imposible que este X medios sea 1. Este X medios no puede ser 1, tiene que ser diferente de 1, de donde X tendría que ser diferente de 2. X no puede ser 2 porque si es 2, 2 entre 2 es 1 y arcocoseno de 1 es 0 y toda la función se desarma, todo se cae. Y ahora lo que vamos a hacer es intersectar. Como yo quiero un dominio completo para la función, vamos a intersectar estas tres para que lleguemos a un acuerdo. El primer intervalo es de -1 hasta 1. Ahí está, primer intervalo de -1 hasta 1. El segundo intervalo de -2 hasta 2. Segundo intervalo de -2 hasta 2. Ahí está. Y luego el X no puede ser 2. Ahí está. Entonces tendríamos que llegar a un acuerdo, pues muchachos, la intersección, lo que tienen en común va a ser básicamente lo que nosotros encontremos como el dominio de la función. ¿Cuál sería la intersección? ¿Qué es lo que todos tienen en común? Bueno, lo que todos tienen en común es esta porción de aquí. Ahí está. Esa es la porción que todos tienen en común. Y entonces ese sería el dominio de la función f.
El dominio de la función f estaría quedando de -1 hasta 1. Ahí está, ¿no? Entonces, intersectamos estos tres y ahí estamos obteniendo el dominio de la función. Lo cual significa que este es nuestro A y este es nuestro B. Calcule el número de alumnos. Bueno, si reemplazamos aquí, el valor de B salió 1 y el valor de A salió -1. 2 menos 1 es 1, pero como está en miles, serían... Ay, ya iba a poner soles. 1000 alumnos. Ya está. ¿Qué dicen? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta acá en este ejercicio? La segunda restricción es la del arcocoseno. El arcocoseno le impone una restricción a su argumento. El arcocoseno le dice a su argumento que no puede estar, o que tiene que estar, perdón, entre -1 y 1. El arcocoseno restringe a este argumento x medios y lo coloca en el intervalo de -1 hasta 1. Y lo que... Ah, ya, la tercera restricción, entonces. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando yo tengo una fracción, siempre hay que restringir que el denominador tiene que ser diferente de cero. Entonces, aquí lo que yo estoy considerando es que este arcocoseno de x medios no puede ser cero, porque está como denominador. Y lo que hicimos fue subir a la gráfica y preguntarnos cuál es el valor del arcocoseno que hace que este sea cero. Y el valor que hace que el arcocoseno sea cero es 1. Acá está, mira, porque cuando tú pruebas el 1, este es el puntito y este puntito se consigue para un y igual a 0. Entonces, este argumento de x medios no puede ser 1. X medios tiene que ser diferente de 1. Y pasas a multiplicar y el x tendría que ser diferente de 2. Y esa sería la tercera restricción a tomar en cuenta, ¿no? Lo bueno es que cuando se intersecta esta restricción queda fuera de la intersección. Básicamente, esa es la intersección. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver un problema de rango. A ver, un problema de rango. A ver, dice, determine el rango de la función f cuya regla de correspondencia es. Ya, profe, ¿cómo es el trabajo con el rango? Porque ya lo de dominio, ya, bueno, ya quedó lo de dominio, pero ¿y cómo trabajo lo de rango? Ya miren, yo arriba les he pasado un valor para el rango, un intervalo para el rango, mejor dicho. Por ejemplo, en el caso del arcoseno, su rango es de -pi medios a pi medios. En el caso del arcocoseno, su rango es de 0 hasta pi. Y en el caso de arcotangente, su rango es de -pi medios a pi medios. Pero eso está condicionado a que el argumento ocupe todo este dominio. Profe, ¿cómo así? Es decir, ¿cuándo yo puedo realmente decir que el arcoseno varía de -pi medios a pi medios? Esto se puede afirmar siempre y cuando el argumento de este arcoseno ocupe todo el espacio de -1 hasta 1. Si es que ese argumento varía sin ningún problema en el intervalo de -1 hasta 1, entonces sí, pues el arcoseno va a variar de -pi medios a pi medios. Y lo mismo va a cumplir para las otras dos. ¿Cuándo realmente puedo decir yo que el arcocoseno va a variar de 0 hasta pi? ¿Cuándo puedo usar yo ese rango que el profe me ha puesto en teoría? Cuando se compruebe
que este argumento efectivamente puede variar de -1 hasta 1. Si es que eso es cierto, entonces el arco coseno sin ningún problema varía desde 0 hasta pi. Pues eso es lo que se va a cumplir, ¿no? Profe, ¿qué pasa si es que el argumento no ocupa todo el espacio que debería? Entonces tenemos que calcular un nuevo rango, tenemos que calcular una nueva variación. Vamos a ver si hay algún problema de ese tipo, pero por ahora el que tenemos aquí en pizarra sí ocupa lo que debería de ocupar. Yo antes de decir que este arco coseno varía de 0 hasta pi, porque eso es lo que yo les he puesto en la teoría, que el rango del arco coseno es de 0 hasta pi, pero antes de decir eso, primero tengo que preguntarme si es que realmente este argumento está ocupando todo el espacio que debería. Y aquí no hay ningún problema, ¿no? Este argumento sin ningún problema varía de -1 hasta 1. Al haber comprobado que el argumento del arcocoseno ocupa el espacio completo de -1 hasta 1, entonces sin ningún problema decimos que arcocoseno va a variar desde 0 hasta pi. La variación del arcocoseno es desde 0 hasta pi. Y a continuación le damos la forma de la función. O bueno, le damos la forma de la regla de correspondencia. ¿Qué harías para que se parezca a la regla? Primero multiplico a todo por 3. Luego a todo le resto pi. A la derecha quedaría 2pi. Y finalmente divido todo entre 6. Aquí quedaría menos pi sextos. Aquí estaría quedando la función o la regla de correspondencia, perdón. Y a la derecha estaría quedando 2pi entre 6 pi tercios. Y ya tenemos el rango. El rango de esta función f definida por la regla de correspondencia f de x estaría quedando de menos pi sextos hasta pi tercios. Y ahí termina. Ese es el rango de la función, ¿no? Básicamente aquí hemos podido usar de manera directa el rango de arriba. Y si se pudo utilizar el rango de la parte superior es porque el argumento ocupó todo el espacio del dominio. Básicamente por ello, ¿no? ¿Se entendió? A ver, vamos a ver si nos han puesto alguno que tenga una variación distinta. A ver. Ah, ya, a ver, por ejemplo, vamos a desarrollar este de aquí. Me parece que es un poco difícil que aparezca en un examen de admisión dominio y rango, pero bueno. A ver, dice, sea la función, o sea f la función real definida por y x es mayor que 2. Básicamente nos están pidiendo determinar el rango de esta función. Por ejemplo, de repente alguno quisiera utilizar de manera directa la teoría que yo les he puesto en la parte superior. De repente alguno de manera directa quisiera decir, ¿sabe qué, profe? Usted nos puso en la teoría que el arcoseno varía de menos pi medios a pi medios y luego le voy a dar la forma. Multiplico por 2, le sumo 3pi, invierto y por 12 pi. Pero lo que sucede es que yo todavía no puedo decir que este arcoseno varía de menos pi medios hasta pi medios hasta que haya comprobado que realmente este argumento está ocupando toda la variación de -1 hasta 1. De repente no lo está haciendo, de repente este argumento solamente va de 0 a 1 medio. Y si es que este argumento solamente va de 0 a 1 medio, yo estoy cometiendo un error al colocar que el rango va a ser de menos pi medios a pi medios.
Lo primero que se tiene que hacer es descubrir de dónde a dónde va ese argumento. Ese argumento x al cuadrado menos 2x, yo tengo que averiguar en qué intervalo está variando. X al cuadrado menos 2x. Para ello le voy a dar un pequeño artificio, le sumo 1 y le resto 1. De tal manera que estos tres formarían un cuadrado. El cuadrado que forman es x menos 1 al cuadrado menos 1. Ahora, el dato del ejercicio nos dice que x es mayor que 2. Si x es mayor que 2, voy a darle la forma de la parte superior, que es el argumento de ese arcoseno. A ver, a todo le resto 1. X menos 1 sería mayor que 1. Le resto 1 a ambos lados. Ahora lo elevo al cuadrado. X menos 1 al cuadrado sería mayor que 1. Ahora le resto 1. X menos 1 al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor que 0. Y no se va a ir hasta el más infinito, ¿ah? No vayas a pensar, ya mayor que 0 hasta el más infinito. No, pues, no puede irse hasta el más infinito porque es el argumento de un arcoseno. Al ser el argumento de un arcoseno, empieza del 0 y solamente va a llegar hasta el 1. Ese va a ser su tope. En el caso del arcoseno, su máximo valor va a ser 1. No va a poder ir más allá de eso, ¿no? Ese va a ser su máximo valor. Así que no vayan a pensar, ¿qué dijo? ¿Qué? No vayan a pensar que se va a ir hasta el más infinito, ¿no? Y entonces, efectivamente, íbamos a cometer un error al colocar que el arcoseno iba a variar de menos pi medios a pi medios. Porque, ¿qué acabamos de comprobar? Acabamos de comprobar que el argumento de ese arcoseno no está cubriendo todo el espacio. El argumento de ese arcoseno solamente va desde 0 hasta 1. Entonces hubiéramos cometido un grave error al considerar que el arcoseno va a variar de menos pi medios a pi medios. Ya se demostró que el argumento no varía de menos 1 hasta 1. ¿Qué hemos comprobado? Que este argumento, y es más, hasta le podemos hacer un cambio de variable, ¿no? Vamos a ponerle a este argumento algo, vamos a ponerle, a ver, un delta. A este argumento de aquí le vamos a llamar delta. ¿Y qué hemos comprobado? Hemos comprobado que ese delta, ese argumento delta, tiene una variación desde 0 hasta 1. ¿Por qué lo restringo hasta 1? Porque el arcoseno no acepta valores mayores que el 1. ¿Cuánto es arcoseno de 100? Un arco cuyo seno me dé 100. No existe. El arcoseno solamente adopta valores como máximo, máximo, exagerando en el peor de los casos, 1. Hasta ahí nada más llega. Entonces yo había solamente obtenido esta parte. Yo solamente había obtenido mayor que 0. Pero no significa que se vaya a ir hasta el infinito, porque entonces el arcoseno no existiría. Yo recorto el intervalo y le pongo el tope y le digo, ya, está bien, mayor que 0, pero no vas a irte más allá del 1, por si acaso, porque si no el arcoseno no existe. Por eso es que lo recorto, lo acoto. Ya, ahora que ya sé que el argumento va desde 0 hasta 1, abierto en 0 y cerrado en 1, ¿cómo es que yo obtengo la nueva variación? Pues básicamente, muchachos, poniéndole arcoseno a los tres. Le aplicas el operador arcoseno a los tres. Arcoseno al primero, arcoseno al segundo y arcoseno al tercero. Ahí está, ¿no? Arcoseno de 0. Un arco cuyo coseno me dé 0. Arcoseno de 0, un arco cuyo coseno me dé 0 es 0. Arcoseno de 1, un arco cuyo seno me dé 1, pi medios. Y entonces esta sería la variación. Básicamente la variación sería abierto en 0 y cerrado en pi medios. Lo único que hay que hacer cuando se descubre la nueva variación del argumento, este argumento varía desde 0 hasta 1, es solamente aplicarle el operador arcoseno. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque el arcoseno es una función monótona, es una función creciente.
Acá en su gráfica se puede apreciar que la función arcoseno es una función estrictamente creciente. Y al ser una función estrictamente creciente, para obtener su rango solamente hay que evaluar los extremos del dominio. Por eso basta con que ustedes simplemente le apliquen el operador arcoseno a todo y ahí está la nueva variación. La nueva variación sería abierto en cero, cerrado en pi medios. ¿Y qué hago luego con esto? Le doy la forma de la regla de correspondencia. Primero multiplico a todo por 2, luego le sumo 3pi, luego lo invierto y luego a todo por 12pi. Y recién ahí estaría quedando el rango de la función. Como les digo, muchachos, no creo que San Marcos se vaya a rayar con problemas de dominio y rango. Es un tema que recién está incorporando. En todo caso, si lo considera como una pregunta de admisión, tendría que ser básicamente interpretación. Y de ello hay preguntas ya pasadas de exámenes de admisión donde ha venido inversas. Y me remito a las pruebas porque las preguntas que han venido de inversas son preguntas meramente interpretativas. Y bueno, si podemos agregar una propiedad final ya para cerrar la teoría, de todas las propiedades que podemos mencionar en inversas, porque inversas es un tema bien amplio. En uni, cuando se hace inversas, inversas, a ver, ¿cuántas clases normalmente hago yo de inversas en uni? Uno, dos, tres. Tres clases normalmente de inversas. Y cada clase es de 3 horas. Entonces, imagínate, aquí nosotros estamos ajustando bastante la cosa para que al menos ustedes tengan la noción de la función inversa. Pero normalmente en uni lo que hago yo es 3 clases de 3 horas aproximadamente de inversas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Y entonces, de todas las propiedades que podemos mencionar, hay una que sí valdría la pena que ustedes conozcan, que dice que cuando yo sumo arcoseno más arco coseno, esta suma es pi medios. Cuando yo sumo arco tangente más arco cotangente, esta suma de aquí también es pi medios. Y cuando yo sumo arco secante con arco cosecante, esta suma de aquí también es pi medios. Ahí está, ¿no? Entonces, esta propiedad yo creo que sí valdría la pena que ustedes la conozcan porque nos permite hacer cambios. Por ejemplo, puedo cambiar un arcoseno, puedo cambiar un arco tangente y puedo cambiar un arco secante. Profe, ¿cómo que hacer cambios? Claro. Por ejemplo, este arcoseno lo puedes cambiar por pi medios menos arco coseno. A eso me refiero con que te permite hacer cambios, ¿no? Entonces, yo creo que de todas las propiedades que podemos mencionar, que son un montón en inversas, esta es a la cual tenemos que apuntar. La suma de función inversa arcoseno con arcocoseno da pi medios. Arcotangente con arcocotangente también da pi medios. Y arcosecante con arcocosecante también da pi medios, ¿no? Esa es la propiedad que yo les recomendaría que ustedes practiquen. Ya. Vamos a nuestro receso y regresando vamos a ver si encuentro las preguntas de examen de admisión San Marcos que ya han venido de este tema de inversas, para que ustedes más o menos vean que lo que viene es meramente interpretación. No se rayan tanto porque no es un tema que se vea completo en el caso de San, más aún que recién lo han vuelto a incorporar al contenido, ¿no? Al temario. Ya de repente para el siguiente examen sí podrían malearse un poquito, ¿no? Pero por ahora yo creo que pura interpretación nada más, pura interpretación. Ya, regresando del receso, hacemos la 12 también. Ya.
vamos viendo ya para no ocupar mucho de espacio de la siguiente clase que nos tocan ecuaciones. Pero sí, vamos a ir resolviendo sus dudas. Ya, regresamos muchachos. Vamos a nuestro receso. 10 minutitos.